Efectivamente, aquí están dos integrantes de la lista política obrera, la primera candidata a diputada por la provincia de Santa Fe, diputada nacional, Marilyn Gómez, y el segundo candidato, Germán Lavini. Gracias por venir, gracias por visitarnos ambos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Muchas gracias. Vamos a arrancar, si les parece, ¿de qué laburan? ¿Laburamos? De Germán conozco. De Germán conozco. Germán trabaja, es docente en la escuela Borruat de Santa Rosa de Lima. Muy conocida aquí en Santa Fe. Claro. Santa Rosa de Lima. Marilyn, ¿vos? Yo soy enfermera. Sí. Actualmente trabajo en Semafe. En el espacio público de la provincia trabajo desde la gripe A. Soy emergencia de la gripe A, Ajá. Que después, bueno, hubo un pasaplanta en el 2010 y ahí pasamos unos cuantos. Y bueno, ayer estoy haciendo una recorrida por centro de salud que me interesa decir esto. Hay 170 enfermeros que hace más de 10 años están en emergencia. Arranquemos por ahí, que más allá de que vas por la Diputación Nacional, o escenario nacional de la política, pero ¿qué ves aquí en los centros de salud? ¿Qué ves en la política de salud? Claro, una elección nacional que es importante que la gente entienda la caracterización y el significado que tiene esta elección en particular para el gobierno nacional, pero claramente en la provincia, que es a quienes estamos de alguna manera representando, los trabajadores la están pasando muy mal. Y bueno, en toda la recorrida que estamos haciendo vamos juntando distintas preocupaciones. Yo les contaba recién que estuve en el Hospital Baigorria, en la zona del cordón industrial, por ejemplo, la mayor queja era con respecto a lo tributario, ¿no? A lo que pagan de impuestos. Considerando ahora que se viene una reforma de esas características, es importante. Están hablando de mucha parte del salario perdida en necesidades básicas. Ayer Puyaro, sentado donde vos estás sentada ahora, ajá, qué lindo, dijo... Me cambió de silla, ¿no? Pero dijo Puyaro, desde que yo soy gobernador, los empleados públicos ganan un 16% por encima de lo que tuvimos de inflación. Ayer la discusión fue por la paritaria que firmó Perotti, que no pagó Puyaro. Ahí se armó una discusión. Es más, nos pidió un derecho a réplica el ex ministro de Trabajo Pucineri porque ellos no están de acuerdo. Pero bueno, supuestamente si uno escucha a Puyaro, están cobrando más de lo que deberían en cuanto al IPC. Mira, depende del día que lo escuchemos, porque eso ya lo dijo y después se desdijo. Los números son claros. Primero que la paritaria fue destrozada por Puyaro, el ataque sistemático sobre todo a la organización docente en la provincia de Santa Fe, ¿no? Que ha votado sistemáticamente rechazo y paro, y que con los descuentos de paro e imposición por decreto eliminó la paritaria. No estamos hablando de que el gobernador está ofreciendo nada ni negociando nada, ahora, sino que directamente nos lleva, digamos, un ajuste sobre ajuste de los salarios de los trabajadores. No, la paritaria hay dos partes. Claro, igual me interesa a mí aclarar esto. Puyaro eliminó la paritaria docente, y hay que decirlo de esta manera: no existe más la discusión salarial. Una vez que el gobierno cierra 5 veces por decreto la discusión salarial, no hay ninguna discusión. Significa que el gobierno te convoca para informarte lo que te va a dar. Los gremios SUPCN y ATE lo votan. Claro, bueno, obviamente ahí está en la anuencia de la burocracia sindical, que es una parte fundamental, una pata más de este gobierno. Se podría decir que es un ministerio más de este gobierno y que ha garantizado que pase todo este ajuste. No nos olvidemos que Puyaro primero desconoció el acuerdo paritario 2023, de ahí arrastramos todavía una deuda del 22% los docentes, ya estamos hablando que después ingresamos con una devaluación, ¿no es cierto?, que hace el gobierno de Milei cuando asume, que, bueno, liquidó, pulverizó el salario, y después de eso no se recuperó nunca más, porque Puyaro empezó a implementar este mecanismo que es hundir el salario docente, pisar el salario docente, congelarlo y dar paritarias a la baja, que ya no son paritarias, como decíamos, porque no hay discusión. Los docentes votamos el rechazo de la propuesta ruinosa y empobrecedora de Puyaro, y Puyaro lo saca por decreto. Es así que hoy un salario docente es una cuarta parte de una canasta familiar. Hoy un docente que se inicia gana 800.000 pesos, y la canasta familiar, que es lo que necesita mínimamente una familia para subsistir, está arriba de los 2 millones de pesos. Estamos no solo por debajo de la canasta de pobreza del 1.300.000 o 1.400.000 pesos, que son las calorías más o menos que uno necesita ingerir una familia, sino que estamos más cerca de la línea de indigencia. Y esto es la política salarial del gobierno de Puyaro. No por nada
ofensiva, digamos, ha recogido este rechazo y este repudio generalizado de la docencia, que a donde va Puyaro es bañado de reclamos y es bañado, ¿no es cierto?, de un repudio generalizado de todos los trabajadores públicos, porque la ofensiva no se limita a la docencia, como dijo Marilyn, a la salud, a las reparticiones públicas. Bueno, frente a eso también impuso un presentismo agravado, liquidó la jubilación docente. Bueno, es un conjunto de ofensiva que está coronado por la pulverización del poder adquisitivo del salario, que es responsabilidad absoluta del gobierno de Puyaro, y la complicidad de la burocracia sindical. ¿Qué se puede hacer desde una banca en el Congreso de la Nación, un diputado nacional, para defender a los santafesinos de esto que ustedes mencionan? Bueno, en principio estamos haciendo uso de esta campaña, porque no es una campaña legislativa común, o sea, estamos hablando del destino de un gobierno nacional y del destino de todos los que se aprestan para o colaborar con ese gobierno hasta el 2027 o ser la fuerza de recambio, que incluye a nuestro gobernador y a las fuerzas también que se representan hoy con la burocracia sindical que estamos denunciando. Entonces, primero dejando en claro eso, nosotros lo primero que digamos que saldríamos a plantear en el Congreso sería el rechazo total de este protectorado de Trump y del Tesoro de Washington sobre las decisiones sobre nuestros recursos y sobre el recurso más fundamental, que es la fuerza de trabajo. ¿Y qué hacemos con el dólar? El dólar se iría a 2 lucas más o menos, ¿no? Si no el dólar se va a ir a 2 lucas igual, o sea, no cabe ninguna duda que la devaluación es efectiva. O sea, lo que estaban escuchando recién, que está planteando Trump, es esto, bueno, si lo necesitamos, dijo Milei, sí, lo usamos y después vemos cómo lo devolvemos. Bueno, ¿cómo lo tiene que devolver? Tiene que generar dólares. ¿Cómo va a generar dólares? Y bueno, a través de lo que también propone Georgieva, bajar los 50% de los salarios y las jubilaciones, seguir ajustando el gasto público para que encima, digamos, eso ni el rescate no es ni para el propio Milei, ahora ni nada, si es esto para los pasa, propios amigos de Trump y Pinco, digamos. No, pero, a ver, está bueno lo que vos decís, porque a mí me parece que lo que se resuelve el 26... más allá de todas las críticas que vos puedes hacer a Puyaro, en definitiva es cuánto más cerca o más lejos estás del gobierno nacional, porque allí en el Congreso se van a votar a favor o en contra de las políticas nacionales de Milei. Bueno, para... Sí. Claramente yo entiendo que si ustedes llegarían al Congreso, los votos van a ser en contra, claro, ¿no? Es más que los votos. Nosotros intervenimos en la campaña alertando a los trabajadores del desenlace que prepara toda la clase capitalista, porque vos fijate el acuerdo que tienen respecto a la devaluación. Todos coinciden con la devaluación, un poco más, un poco menos. Saben que después del 26 viene una devaluación y nadie la está rechazando de plano y denunciando la confiscación que esto va a representar para los salarios de los trabajadores. Nadie rechaza la reforma laboral, que también está anunciada como la segunda etapa de reformas de este gobierno, pero que comparte todo el arco político patronal, porque algunos con el discurso de que hay que modernizar la legislación laboral están encubriendo que acá lo que quieren es liquidar las indemnizaciones, permitir los despidos gratis, también extender la jornada laboral, quitar los aportes patronales. Una ofensiva en regla contra el conjunto de los trabajadores. Y los trabajadores no solo iríamos a una campaña o vamos a una campaña para ir al Congreso a rechazar todo esto, sino para discutir una agenda propia y plantear la necesidad de intervenir, irrumpir en esta crisis de forma independiente de los que nos trajeron hasta acá. Tenemos un problema que es el 30 y pico % de gente que trabaja en negro. Exactamente. Hablando de la cuestión laboral, ¿cómo hacemos para incorporar a la gente que labura por un salario negro, ¿no? ¿Cómo vas a incorporar a quien labura en un salario negro si estás, digamos, avanzando en la terciarización y en la precarización? Y no solamente, bueno, en el ámbito de la fábrica tuvimos más de 18.000 despidos, todos los días se dan cierres y suspensiones. Estuvimos en Asindar haciendo una volanteada, después hicimos una charla y nos quedamos esperando a que salieran los terciarizados, que eran miles y no tenían representación sindical porque les hicieron una jubilación anticipada a los que eran los delegados y que representaban ese trabajo. Bueno, eso es parte del ataque que decía Germán a los convenios colectivos de trabajo, que es lo primero que nosotros vamos a defender en el Congreso. Ahora, Marilyn, ¿no crees que la dinámica laboral cambia en el mundo? Digamos, hay nuevas tecnologías. Nosotros lo vemos en la cuestión de prensa. Tuvimos que comenzar a escribir en pantallas. Hay un convenio laboral que todo eso no lo reconoce. ¿No crees que hay que hacer retoques ahí? Pero que retoques a cargo de quién, de quienes hicieron la reforma constitucional en la provincia, por ejemplo.
digamos, los retoques todos atrasan y que por un puntito, digamos, vamos y le ponemos el voto. O sea, para hacer retoques de cualquier cosa tiene que ser por la organización independiente de los propios trabajadores, que somos quienes convivimos con esos convenios colectivos de trabajo y somos quienes tenemos que determinar, qué sé yo, los comités de seguridad e higiene, los terciarizados son los que se mueren, ustedes lo dijeron justamente, en las fábricas, en los lugares de trabajo, que pasó en el Cuyen, pasó en el cordón industrial con 5 trabajadores hace un par de meses, se mueren los terciarizados porque son los que no tienen ningún tipo de defensa, y contra eso quieren, o sea, está en juego la vida de los trabajadores, no cualquier cosa, o sea, el dólar, el cimbronazo de lo que puede significar el dólar va a repercutir directamente en las familias trabajadoras que ya hoy están endeudadas. Estamos planteando que acá se está organizando el poder político para ver cómo va a llevar un ajuste sobre el ajuste que ya saben que es real. Después todo lo que están diciendo en la campaña, si van a frenar, no van a frenar, o qué van a hacer dentro del Congreso, nosotros a eso decimos, lo que están haciendo es ocultar una crisis de poder política monumental de todas las fuerzas políticas y que tiene que ser enfrentada con la organización independiente y autoconvocada de los trabajadores, porque ya vimos cuál es la función de la CGT y la CTA en todo este asunto. Estamos en un país polarizado desde el punto de vista ideológico, sabemos, no es novedad, esto viene desde hace muchos años, ¿dónde intentan captar el voto? Política Obrera, ¿dónde apunta para buscar justamente ese voto que equilibre esa polarización? Bueno, Política Obrera traza en una perspectiva de una orientación social totalmente opuesta a la del conjunto de las fuerzas políticas que han traído, digamos, a esta nueva bancarrota al país. O sea, son oposición de la... Porque hay una falsa grieta planteada. Hay una falsa grieta planteada. Es que la oposición de la oposición justamente son más colores en la paleta de una misma pintura que tiene que ver en el marco de una bancarrota general del capitalismo, de los partidos del régimen, que nos han traído hasta acá. No aparece todavía la clase trabajadora como un factor político independiente con un programa propio de salida socialista. Entonces, una falsa grieta donde decimos, coinciden con la reforma laboral, coinciden con la devaluación, coinciden con una orientación social de conjunto de que la crisis a la que nos han traído la paguemos los trabajadores. Es fundamental que ahí aparezca los trabajadores también expresando políticamente en las elecciones una orientación propia, un programa propio, independiente de claramente todo este arco político, que son dependientes del Fondo Monetario Internacional, que no plantean la ruptura, ¿no es cierto?, con el Fondo Monetario Internacional y con este endeudamiento que se agrava cada vez más y que nadie plantea, bueno, cortar esta sangría y concentrar este ahorro nacional, concentrar esta fuga de capital. Hoy hablaba del mercado de cambio. Tenemos que nacionalizar todos estos recursos para cortar esta fuga de capitales que hasta ahora no hemos visto ni un peso de los trabajadores del país ni la población en general, y claramente los fondos financieros están haciendo un gran negociado de que después van a dejar en banda al país, porque este no es un rescate lo que está armando Norteamérica, sino claramente es agravar el problema que ya tenemos y se va a ver acentuado después de las elecciones. Si no hay una fuerza política independiente de los trabajadores, vamos a estar desguarecidos políticamente. Necesitamos construir nuestro partido, los trabajadores, necesitamos organizarnos de forma independiente, necesitamos salir a la calle y también plantear la necesidad de una huelga general, de autoconvocarnos. Vos dijiste, la burocracia sindical también colaboró con que lleguemos hasta acá. Entonces abramos un camino propio. Germán y Marilyn, digamos, si hay en el modelo de política obrera, si hay un país que ustedes, no sé, Brasil hoy está gobernado por Lula da Silva, centroizquierda, el kirchnerismo gobernó muchos años este país. ¿Qué los acerca y qué los aleja de gobiernos de ese tipo, a la izquierda argentina, en este caso a política obrera? Bueno, lo que nos aleja es todo esto que estamos denunciando, la connivencia y el acuerdo que tienen estos partidos. ¿Pero el kirchnerismo es lo mismo que Milei, por ejemplo? Y el kirchnerismo no es parte de la burocracia sindical, por ejemplo. O sea, los candidatos que ha tenido y los diputados que tenemos y senadores ahora no son parte de la CGT, no están en el escenario cada vez que esta fuerza
fuerzas se unen para salir de algo que en realidad, digamos, estos son improvisados frentes. Acordemos, ¿no?, de que en provincia de Buenos Aires, que ganó Kicillof, hicieron toda esa fiesta, no pudieron presentar en tiempo los candidatos, casi no presenta Fuerza Patria candidatos en provincia de Buenos Aires. Entonces, no hay manera de que pensemos que el kirchnerismo viene a solucionar algo, sino que son todos cómplices porque defienden los intereses del capital y no de los trabajadores. Más allá de que pueda haber un paliativo para alguna clase social, para algún movimiento reivindicativo, qué sé yo, de la mujer, de LGBT, de un plan social, pero es paliativo en la estructura importante de que se viene sosteniendo el pago, bueno, primero el pago de la deuda que generó y que no desapareció, la deuda interna fue potenciada por esos gobiernos. Después la deuda que asumió Macri y que Fernández termina renegociando, que hoy estamos pagando y que nos quedan en enero 4.500 millones y en junio otros 5.500. Eso no lo zafamos con este canje de ahora. Vos fijate que justamente la emergencia de un gobierno como el que estamos padeciendo de Milei es consecuencia del agotamiento de un modelo anterior, ¿no es cierto? No te olvides que Fernández terminó abandonando el gobierno, tuvo que tomar más al timón para transitarla, ¿no es cierto?, hasta el final de esas elecciones que terminó ganando Milei. O sea que tengamos que hoy sufrir un gobierno como el de Milei es consecuencia del agotamiento del kirchnerismo que ya gobernó y también nos trajeron a una quiebra nacional. Entonces, para terminar con este ciclo que ya se convierte en un loop que padecemos siempre los trabajadores, impongamos una salida propia. Es el debate que nosotros estamos colocando en escena y en agenda en esta campaña electoral. Esta es la primera vez que una elección nacional de medio término tiene un cambio y tenemos esto, que es la boleta de papel única. Sí, y horizontal, que eso acá la tenemos en la mano, si alguien quiere acá ver, la tenemos, sí. Después vamos a hacer una buena imagen para acá que lo encuentro los puedan dos. tener. Aquí están en el séptimo de izquierda a derecha, como nos manejamos siempre. Están en la séptima columna, porque es así, en forma de columna, política obrera de color rojo y la fotografía de ustedes dos. ¿Qué opinan de este sistema? ¿Qué favorece? ¿Qué es bueno y qué es malo de la boleta única, entender de ustedes? A nosotros que no tenemos por ahí el recurso para sostener fiscales que estén viendo que estén las boletitas, la boleta única nos alivia un poco el trabajo de fiscalización. Eso garantiza, ¿no? Tenés el voto. Es más ahí, prolijo. Claro. Después también, bueno, el tema de si se impugna o lo que también queda más prolijo en caso de, digamos, de facilitar también a quienes, digamos, hacen el trabajo de ir a la escuela, ¿no? Como presidentes de mesa y demás, que bueno, para que no queden pegados con una mal funcionamiento de su aula. Pero claro, en ese es más segura. sentido sí, es más segura y tenés la garantía de que estás siempre en todas las boletas, digamos que antes no nos pasaba, o sea, si nos sacaban las boletas, si no tenías fiscales en todas partes, tenías que poner otra cosa, acá tenés que poner un gancho. Política Obrera está en el séptimo lugar, casi en la mitad de la boleta. ¿Qué es la diferencia de otras opciones de izquierda? Porque vemos que hay varias en la boleta del campo de la centro-izquierda, Germán. Bueno, como te decía, para nosotros es fundamental una delimitación tajante, poner una barrera de clase frente a la ofensiva general del capital. Una fuerza política que tiene vacilaciones, que se ha convertido en furgón de cola de los proyectos de las salidas, de las falsas salidas, tanto del nacionalismo burgués como de los sectores más liberales, realmente no representan una alternativa, y menos las que sucumben frente a la presión parlamentaria por no sostener la independencia política. Y por ahí, por alguna cuestión de oportunismo, van adaptando su discurso a las modas, a las conveniencias, y de esta manera se desdibuja la necesidad justamente de que los campos estén bien claros, bien delimitados. De este lado estamos los trabajadores, que somos los únicos que podemos discutir una salida frente a una debacle generalizada, frente a la desintegración de los partidos del régimen, que también están inmiscuidos en sus propias rencillas de camarilla. Algunos tienen que buscar alguna prenda de afuera de esas alianzas para poder sostener y que no explote, ¿no es cierto?, ese frente político. Después están arrastrados por rencillas también de lugares, de camarilla, y realmente son fuerzas políticas en desintegración y que todas acompañan de última el interés social capitalista. Frente a eso, la
la delimitación tajante de un polo político independiente de los trabajadores, es lo que hoy no está en escena y que estamos trabajando para construir desde abajo. Por eso es necesario no solo ir a votar, y es fundamental ir a votar esta perspectiva el domingo, sino organizarnos en los lugares de trabajo, con asambleas, con autoconvocatoria y la preparación de una huelga general para poner un freno e imponer nuestro programa, que parte de discutir que el salario debe partir del costo de la canasta familiar, que hay que prohibir los despidos y las suspensiones, que hay que industrializar, generar trabajo genuino, planes de obra pública, centralizar los recursos estratégicos de esta nación que hoy están amenazados de ser extranjerizados por el capital financiero, y con este acuerdo que todavía se desconoce la profundidad de la entrega que implica. Entonces, ¿cómo cortamos esto? Con un planteo independiente, y por eso las cuestiones de amalgama, de mixtura, que no son claras, no son una perspectiva hoy para la clase obrera. Bien. Marilyn Gómez, primera candidata, Germán Lavini, segundo candidato, dos chicos de nuestra edad, más o menos. Gracias. De Coronda, Marilyn vive en Santa Fe, enfermera del CEMAFE. Germán, también es santafesino. ¿Docente de qué, Germán? Docente de artes visuales. Bien, muy bien. Docente de artes visuales. Su papá es muy conocido también acá en la zona del deporte. Gracias por estar acá. Y bueno, quien pretenda y quiera la política obrera está en el 7º casillero en las elecciones del próximo domingo. Les dejo un segundito, nada más, 30 segundos para que invitar a la gente a que vaya a votar. Digo, es un poco el objetivo, ¿no? Que la gente vote. Vos después, decías, sí, ¿a hoy, quién? ¿a qué voto estamos apelando? Y mucho al voto que no fue. Que no estuvo. Porque son quienes quizás entendieron esto, que el resultado de lo que tenemos hoy tiene que ver con las conclusiones que sacamos por lo que ya tuvimos. Entonces, hay una opción para votar, una opción que invita a organizarse, que es Política Obrera, un programa y candidatos socialistas. Gracias, gracias por la Gracias a visita. ustedes. Gracias. Gracias.